protección. Compañero, estamos ahora con el coronel en retiro del Ejército, Osvaldo Zapata, quien nuevamente ha tenido declaraciones duras respecto a Ollanta, en esta ocasión una declaración que le brinda Perú 21. Ollanta me pidió chuponear a candidatos de oposición. ¿Cuándo fue esto y por qué le pidió, coronel? Muy buenas noches. Correcto. Antes de responder la pregunta, yo de todas maneras debo de enmarcar a la ciudadanía, digamos, al país en lo siguiente. No hay que olvidarse que en el año 2012 el Congreso de la República otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para que elaborara decreto legislativo en materia de seguridad y defensa nacional. ¿En qué año, perdón? En el año 2012. Ok. Uno de esos propósitos precisamente fue el decreto legislativo el 1141, que tenía que ver con la modernización y con el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Los presupuestos se iban a incrementar para el año siguiente, porque había de por medio un objetivo. El presidente Humala, en ese entonces, había estructurado ya el diseño, digamos, de los elementos que iban a dirigir el sistema de inteligencia de la siguiente manera. O sea, la DINI, a cargo de un ex promocional, el capitán Víctor Gómez Rodríguez, Víctor Gómez, director nacional de inteligencia, el coronel jefe saliente del batallón de inteligencia, el coronel Marco Merino. Batallón de inteligencia era del Ejército, ¿verdad? Ejército, ok. Este coronel había ascendido a general con fecha 1 de enero del 13 y Humala lo iba a colocar, como que lo colocó, como director de inteligencia del Ejército. Ok. Correcto. Entonces iba a quedar vacante el puesto de jefe del batallón de inteligencia del Ejército, porque el coronel que estaba a cargo ascendía a general. Ok. ¿No? Iba a ocupar la dirección de inteligencia. Entonces, perdón, era una tarea, digamos, DINI, Víctor Gómez, batallón de inteligencia del Ejército, Marco Merino, pero por debajo de él había un cargo... lo que pasa es que Merino ascendía a general y se iba de director de inteligencia. Ok. Que es una entidad superior a la del batallón. Ok, director de inteligencia. Entonces, justamente lo que faltaba era alguien que asuma el jefe en el batallón de inteligencia. Batallón, exacto, que alguien asumiera. ¿Esa se la ofreció a usted? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenía que ver gente de mucha confianza. Esos eran los tres que dominan toda la inteligencia en nuestro país. Así es. ¿Inteligencia marina no tiene también un poder importante? Sí, Marina y Fuerza Aérea también tienen órganos de inteligencia que también pertenecen al sistema, pero no olvidemos que Humala tenía un apego al ejército. Al ejército. O sea, dejó un poco de lado a la Marina, porque a ver, los de Business Track eran de la Marina. O sea, tienen ese conocimiento, tienen ese know-how. Así es obvio. O sea, siempre un presidente siempre tiene un apego a algún instituto, ¿no? Por ejemplo, el presidente Kuczynski, el jefe de su casa militar, es un oficial de Fuerza Aérea. Ok. El presidente Belaunde, el jefe de la Casa Militar, era un oficial de Constelación Telefónica, es el grupo Constelación. De la policía. Eso es mentira, eso es lo que quería preguntar. Eso es lo formal. Porque acá hay una formalidad. Eso es lo que yo le quería preguntar. La DINI, el batallón de inteligencia del Ejército, ¿qué herramientas tenía para hacer realidad el deseo de Ollanta de chuponear a todos? Quiero llegar precisamente. O sea, el hecho de que haya una entidad formal, ¿no? Que es Constelación, no significa de que con los dineros y los presupuestos y los gastos reservados en inteligencia permitió comprar equipos de interceptación en el mercado negro. O sea, equipos de interceptación telefónica hay. En el libre albedrío hay. Ok, pero mi pregunta es, ¿se compró durante el gobierno de Ollanta o eran que nos habían dejado los gobiernos anteriores? No, se compraron, definitivamente en gobiernos anteriores. Ya existían estos aparatos. Posiblemente. No, pero a ver, coronel, pero me llama la atención que usted para el tema de Ollanta tenga certezas y para los gobiernos anteriores me diga posiblemente. No, estoy que digo que también se quedaron. Hubieron equipos. O sea, hoy por hoy hay todavía equipos para chuponear si es que a alguien le provoca desde el Ejército chuponear. Ay, pero si estamos hablando que en el privado hay equipos. Sí, en el sector privado queda claro que hay equipos. El equipo de interceptación no es un equipo demasiado complejo. El equipo de interceptación es un maletín, un Jimón. Correcto. Es un equipo. Pregunta concreta, hoy por hoy ¿existe en el Ejército y en el Servicio de Inteligencia equipos para chuponear? Sí existe. ¿Sabe si se están siendo utilizados? Actualmente, no lo sé.
Pero yo sé que en ese momento, cuando yo soy convocado, sí estaban siendo utilizados. Estaban siendo utilizados. ¿Quiénes entonces? Porque, a ver, coronel, cuando usted me dice que si a esto lo pidieron, usted dijo que no. Y claro, no, usted en la entrevista Perú 21 dice que finalmente no, usted no estaba dedicado a este tema. Dice, rechacé su propuesta y le expliqué que mi información no académica era para ser un oficial de inteligencia estratégica y no hacer chuponeos. ¿A quién puso finalmente? Bueno, mi formación profesional, porque los equipos de interceptación deben existir dentro del marco legal de un aparato de inteligencia. ¿Cómo que no? Por supuesto, pero no para intereses personales. Ok, pero pero también son ilegales pues los que tiene actualmente el ejército, nadie los conoce, ni siquiera los conoce el Congreso de la República, todo tiene que ser fiscalizable finalmente, sin necesariamente saber si es que se van a utilizar o no, por lo menos saber que se utilizan y preguntar que se está haciendo un trabajo justamente no personal, sino para la defensa del Estado. Yo no le podría decir si actualmente hay equipos en circulación. Lo que yo estoy diciendo es que en ese momento, con los gastos reservados, sí se compraron equipos para interceptar. Ahora, que esos equipos hayan sido destruidos, no, por supuesto que no han sido destruidos. O sea, habrá que ver si están siendo utilizados. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de irnos a la pausa, Víctor Gómez se quedó en la línea, a usted le ofrecieron, ¿no? Porque Marco Merino se quedó justamente como director de inteligencia. ¿Quién fue la persona que finalmente aceptó ese cargo que usted rechazó? No recuerdo en el momento que coronel, pero definitivamente fue un coronel, no recuerdo. Ok, vinculado a Ollantumala también. Del grupo... Pues, debo entender entonces que Marco Merino, Víctor Gómez y este nombre que usted no recuerda, sí se prestaron para chuponear ilegalmente por orden de Ollantumala. Definitivamente, porque si yo me hubiera prestado, yo hubiera sido el jefe de esa unidad, ¿no? Pero yo no me presté. Por conclusión, entonces, estas tres personas, dos nombres, Marco Merino y Víctor Gómez, sí participaron en el chuponeo y esa tercera persona. Yo he sido chuponeado. ¿Por ellos? Por los equipos de interceptación. No, yo sé, pero los equipos no funcionan solos, alguien los ordena. La pregunta es, usted ha dicho que efectivamente Ollantumala lo mandó chuponear, pero fue Víctor Gómez y Marco Merino. Pero por supuesto, no hay que tener... Por supuesto que, perdón. No, por supuesto que ellos son los que ellos son los que, por supuesto, por una orden expresa de Ollantumala. Como yo soy un miembro de la comunidad de inteligencia, le dieron ese dato. La gente que está en inteligencia, a mí, mire, a mí me informan cada vez que se apertura un plan contra mi persona. Así, tenga cuidado tal día, porque ha salido un movice para usted. A mí me informan. ¿Y no le han informado de nada en estos momentos, hoy por hoy? No, porque esto recién ha salido el día de hoy. Supongo que en los próximos días... Que le pasarán datos si es que se están utilizando los equipos contra algunas personas. Voy a recibir seguramente informaciones al respecto. Pero llama la atención que el Ministerio de Defensa, el actual ministro y el anterior no hayan dicho que por si acaso también nosotros contamos con estos equipos, etcétera. ¿Pero qué le puede usted exigir a un ministro de Defensa o a un Ministerio de Defensa donde tenemos una secretaria general investigada, un viceministerio encargado, sí, un INDECI sin cabeza? Entonces, sí. ¿de qué estamos hablando? No se apure, a eso vamos a llegar ahorita. Una breve pausa y regresamos. Seguimos conversando con el coronel en retiro Osvaldo Zapata. Ok, me queda claro entonces de que usted está seguro que Ollantumala, ¿por qué por una enemistad cuando usted comenzó en medios de prensa finalmente a denunciarlo, a atacarlo a él, ¿por qué habría decidido chuponearlo usted también? No, aquí hay que hacer una precisión. A mí, en el año 2012 es el año en que a mí me convoca. Sí. En el año 2013, él prácticamente retira su confianza sobre mí, puesto que yo no le había aceptado lo que él me había propuesto, y a partir de la fecha, él comienza a dar instrucciones al comandante general del ejército, en ese entonces, Ricardo Moncada Novoa, para que, en primer lugar, no se generara una vacante para el arma de inteligencia, no para mí, sino para el arma de inteligencia, porque habíamos 4 candidatos. Eso no tiene sentido porque yo no puedo presentarme a un proceso de ascenso donde no hay vacante, no tiene ningún sentido. Entonces, mejor no soy candidato. A finales de año soy invitado a retiro, pero yo no soy invitado a retiro por el tema del resguardo policial de Óscar López ni nada por el estilo, ¿no? de este presunto resguardo policial que dicho de paso ha salido muy bien librado Iván Vega, ¿no? Que es prácticamente es el autor, digamos, de todo este... Él sí muy vinculado, Ollantumala, el famoso Gambito. Y finalmente él se ensaña conmigo, y ahora que están de moda la problemática de las pensiones, yo soy uno de los 3 oficiales que Humala ordena que me consignen como fecha de retiro 1 de enero. ¿Qué significaba eso? Que
El resto de mis compañeros que estaban saliendo junto a mí, ellos recibían de CTS 150.000 soles, y yo 40.000. O sea, solamente por una orden de haber puesto con fecha 1 de enero. Ok, pero hubo un ensañamiento, ¿no? Ok, y por eso justamente le ordena a él, ¿quién le cuenta que finalmente usted ha sido puesto en la lista de los que Ollantumala quería que chuponeen? ¿Quién me cuenta a mí? Sí. La gente de la comunidad de inteligencia. La gente de la comunidad de inteligencia. Sí, muchos agentes que son muy amigos míos y ellos siempre están informándome de lo que sucede. Ok, yo le quiero hacer una pregunta, porque usted en unas declaraciones dice, ¿le parece absurdo y gracioso que acuse a García de que lo haya chuponeado cuando él, por Ollantumala, es el más grande chuponeador de este periodo? ¿A qué se refiere? Bueno, yo me refiero no sino a una cuestión consecuente. Estamos hablando en primer lugar pues, de un asesino, estamos hablando de la cabeza de una organización criminal, ¿no? Una organización mafiosa que es la que ha liderado Ollantumala en estos 5 años. ¿Quién es esa organización mafiosa? ¿El partido? ¿Odebrecht? No, Humala, me refiero a Humala y su entorno más cercano. ¿Odebrecht? ¿Los 3 millones? ¿Usted cree que los 3 millones se han gastado en la campaña? No, él también ha encaletado dinero. Ok. ¿No? ¿Por qué el más grande chuponeador? Porque él, fiel, digamos, a su mentor Vladimiro Montesinos, ¿no? Es que él siempre tuvo esa intención, digamos, de diseñar, de estructurar una fuerza que se encargue de conocer todo, la vida, pasión y muerte de todos los políticos. Pero usted también ha estado en el ejército muy cercano justamente durante el gobierno de Alan García Pérez, y me pregunta, ¿usted cree que Ollantumala chuponeaba a Alan García, no? No, porque en la época, que si no chuponeaba la mi pregunta es por lógica, por sentido común. Si entra Ollantumala y utiliza herramientas que tiene a su disposición como jefe de Estado para chuponear, ¿usted no cree que Alan García haya hecho lo mismo? No, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque ahí solamente se trabajaba con constelación. Ahí solamente se trabajaba con constelación. Pero si usted me ha dicho que durante los gobiernos anteriores también el ejército tiene equipos. Yo me refería a la herencia que había dejado Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos data pues del año 2000. Cuando han habido 3 gobiernos desde ahí. ¿Deja equipos? Sí. Entonces se quedan ahí libremente los equipos. Entonces durante el gobierno de Alan García también han estado los equipos, que no los utilizó. No, pero ¿por qué tendría que utilizarlos él? Yo no lo sé eso. En cambio acá sí, porque a mí sí me han propuesto. Yo no sé si él es presidente García... Es que a mí lo que me da la impresión a mí es que, coronel, usted me está dando la información que le conviene. O sea, ¿cómo no sabía que Alan García y Ollantumala sí? ¿Por qué no lo denunció en su momento, en el 2013? No, yo lo que me refiero es, el presidente García tiene todo un decalaje y de la estructura. O sea, él no es el jefe del grupo Constelación. Yo lo que me refiero acá, que yo soy convocado y a mí se me da una indicación. Sí, yo no podría decir eso. Si me preguntan por su experiencia en el servicio de inteligencia y con la comunicación que tiene con inteligencia del ejército, estos equipos no se utilizaron únicamente con Ollantumala, se utilizaron en los gobiernos anteriores también. De esa forma, digamos, la pregunta, bueno, definitivamente claro que sí, los equipos están sueltos ahí desde hace años. O sea, seguramente utilizados por las cabezas y por los gobiernos de turno, porque nunca nadie denunció y dijo, bueno, esto se lo vamos a entregar a la policía para que sea con una orden judicial. Debemos entender que todos han chuponeado. Pero no hay que olvidar, es una práctica común. Pero no hay que olvidar de lo siguiente. Hay un patrón de todas maneras conductual. ¿En qué sentido? Normalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un nivel de discrecionalidad y libre albedrío. O sea, nosotros no sabemos en realidad qué decisión final se puede tomar. No se olvide que las grandes victorias en las guerras precisamente son por jefes, digamos, que han desobedecido, digamos, que transgreden las normas por justamente llegar a... Exacto, hay una suerte, digamos, hay un nivel ahí de... A ese punto yo quería ir, porque usted dijo también que a usted no le queda duda que Ollantumala fue el capitán Carlos y que mandó matar a gente durante justamente cuando comandaba esa base. Ya. No solamente no me queda duda a mí de que el expresidente Ollantumala fue el capitán Carlos. No le queda duda a él mismo, porque él mismo, en un libro que él escribe que se llama De Locumba a candidato a la presidencia de la República, en la página 53 y 56, él reconoce y dice, yo era el capitán Carlos en 1992. Y usted también dice, Ollantumala era capitán, no hay manera de que él no supiera de la existencia de ejecuciones extrajudiciales. No, porque él... Ok, pregunta entonces, coronel, ¿esto aplica a todos los jefes de las bases militares donde hubo violaciones de derechos humanos? Porque yo le voy a decir lo siguiente, no hay que olvidarnos
que entre noviembre y diciembre del año 91 se crearon, hubo una nueva estrategia para afrontar la pacificación nacional, puesto que la guerra con Senderos se estaba perdiendo. Entonces, el gobierno del presidente Fujimori crea el Comando Unificado y crea además el Comando Operativo de Frente Interno, el COFI, que es aquí leemos la consolidación de la pacificación. Y a partir de ahí, los oficiales jóvenes comenzamos a manejar un nuevo concepto que para nosotros no estaba muy arraigado en los años anteriores, que era la adhesión de la población. Entonces, en ese periodo... Se cambia la teoría, entonces que digamos, él fue a contramano y siguió violando los derechos humanos de la población. Ahí quiero llegar, o sea, definitivamente había un proceso, una transición de implementación de las nuevas estrategias, conociendo los perfiles de Ollanta. Ok, mi punto es que el concepto de autoría mediata que aplicó Alberto Fujimori debería aplicarse también acá para Ollanta, más allá de que si sabía o no directamente, no había inmediata, ¿no? De repente la autoría podría ser autoría inmediata. Si no es inmediata, la autoría mediata tendría que aplicar acá de todas maneras. Claro, mi punto es, claro, ahora todo el mundo, pero usted lo había dicho, ¿no? Los que han ganado las guerras justamente transgreden algunas normas. Resulta que en este caso, para algunos, en algunas ocasiones, esos militares que fueron contra la ley, acabaron con los terrucos, hicieron bien su chamba, pero ahora el tema de Ollanta, claro, por toda la coyuntura y el contexto que tiene, es un maldito. Yo no tengo dudas de que si es que ha violado los derechos humanos, como parece claramente pero lo es. Casos aislados, o sea, no es sistemático, o sea, no son las fuerzas militares, porque las fuerzas militares diseñan una estrategia que... Es que mi punto es que si este no fuese Ollanta y fuese Perico Los Palotes, seguramente ahorita el ejército y usted estaría diciendo, pero ¿por qué lo van a atacar? Eran tiempos de guerra, eran tiempos duros, no se podía estar seguro, vivíamos justamente con el riesgo de que nos maten. Eso ya lo habíamos pasado precisamente en los primeros años cuando aparece Sendero. Okay. Hacemos o sea, ¿usted cree que a partir del año 92 la figura era distinta? Hacemos un mea culpa, pero por supuesto, o sea, la escuela militar, nosotros, por ejemplo, yo salí egresado en el año 84, nosotros fuimos formados para afrontar y participar en una guerra convencional. Ok, y después van cambiando los temas. En el camino. Rápidamente, a ver, usted tiene 2 puntos acá porque me ha hablado muy duro del Ministerio de Defensa y sobre todo del ministro Jorge Nieto. Y aquí tenemos 2 cosas. A usted finalmente se le había pasado al retiro y se le había encargado a Enrique Bernales una comisión para que él defina qué había pasado, si es que estaba bien o mal. Él incluso recomendó que a usted lo repongan. ¿Ok? Me imagino que ahí también un malestar, porque lo que dice Enrique Bernales en esta entrevista del diario Correo es que ellos han preferido enterrar la cosa. Se refiere a Fernando Zavala y al ministro de Defensa Jorge Nieto. Usted está dolido con el ministro de Defensa Jorge Nieto, indignado. No, tampoco indignado con ningún ministro. ¿Pero por qué? Si no le han hecho caso a lo que recomendó, justamente le pidieron. Tendría que estar indignado. Yo no tengo por qué estar indignado. Este es un informe ha sido elaborado en forma concienzuda. ¿Por qué cree entonces que el Ministerio de Defensa no lo está ejecutando? Porque es una cosa muy sencilla, fíjese. El informe Bernales recomendaba la reincorporación de algunos oficiales que tienen mayor antigüedad que el actual comandante general del ejército. Sí. Entonces, eso no iba a ser pues viable. Entonces, el comandante general del ejército no va pues a salir para que entre una gente que ha estado afuera. O sea, ¿usted cree que lo que él recomendaba era inaplicable, era irreal? No, es aplicable, pero con ciertos condicionamientos. ¿A qué me refiero? Se pudo haber reivindicado el personal, porque hay que reivindicarlos al personal. ¿Sabes por qué? Sí. Porque sí han sido perjudicados. Pero mi punto, al punto que quería... quiero terminar por favor. Solamente esto. O sea, y ya el instituto se puede reservar el derecho de reincorporar a quien cumpla, digamos, administrativamente los prerequisitos. Pero no le están dando pelota a Enrique Bernales, lo están dejando usted fuera, y claro, ahora veo que es justamente, por ejemplo, la salida de Jaime Eduardo Navas Gamio, lo que usted ha criticado del Ministerio de Defensa, y veo que Óscar López Meneses, que es pariente suyo, estaría también detrás del reglaje. La pregunta es directa, ¿Óscar López Meneses está detrás del reglaje al Ministerio de Defensa? Realmente eso es gracioso, no muy cómico realmente. O sea, ¿por qué? Óscar López ha grabado a la secretaria general, Óscar López le ha grabado a ¿quién entonces? ¿Por qué no podría hacer eso? ¿Quién entonces los ha grabar? O sea, el señor López tendría que estar en el COE grabando a ese oficial que estaba durmiendo. No, esto fue justamente una foto que al parecer le mandó Jaime Eduardo Navas Gamio, que por eso justamente lo sacaron. Pero lo otro es el reglaje. Bueno, eso ¿usted no cree que hay en regla al ministro Jorge Nieto? Bueno, el mismo ministro Jorge Nieto dice que va a presentar las pruebas. Sí.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho descontento en el sector de defensa. Mire, Está bien, yo entiendo ese tema, O sea, pero independientemente de eso, ¿Óscar López Meneses regla o no al ministro de Defensa Jorge Nieto? en lo absoluto, pero en todo caso es una pregunta que tiene que hacerse al señor López. Ok. Pero a mí me parece realmente cómico. O sea, el señor López Meneses está arreglándolo al señor Nieto. O sea, el señor Nieto es el ministro de Defensa de este país, que no puede ordenar un equipo de seguridad. ¿Y por qué no lo detectan? Ok, eso es justamente lo que ha dicho que vamos a detectar. Pero bueno, entonces, está claro, coronel, le agradezco mucho por su participación. Sí, para terminar. Yo no, la verdad que no sabía que me ibas a preguntar con respecto a lo del doctor Bernales. Sí. ¿Sabes qué? Esto me hace pensar, estamos en un país, ¿no?, donde todo el mundo cholea a todo el mundo, o sea, estamos en un país de cholos, ¿no? Un país de cholos. ¿Pero por qué lo dice? ¿Qué tiene que ver eso con Bernales? Me tengo que ir, desgraciadamente, me están tengo que matando verlo, acá. porque realmente este es un engaño, muchachos. O sea, los han hecho perder tiempo, el informe Bernales, se han burlado de los oficiales, de sus familias, y no hacen nada. Nadie se está robando nada. Vamos a tener al doctor Enrique Bernales para que nos comente ese tema. Coronel, un placer como Y siempre. me rectifico siempre en todo lo que digo. Es más, solamente para terminar, lo reto a Ollanta Humala Tazo acá mismo contigo, Sí. para decirle en su cara todo lo que yo le estoy diciendo. Hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Pausa y regresamos, no se muevan.